Comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Y Surco Seguros, en sus 30 años, vos en lo importante. Gustavo, hoy vamos a hablar del jabalí y del impacto que tiene esta plaga en la producción. Pero, a ver, te dejo a vos que hagas la introducción del tema y que nos presentes a nuestro invitado en el día de hoy. Bárbaro, mira, vamos a hablar del jabalí, que es un tema que ya hemos tratado en particular, el tema del jabalí, pero más en general hemos también abordado en diferentes espacios de conexión interior, tanto Carlos como yo, un concepto que es un poco superador, digamos, al concepto de plaga, que es el de especie exótica invasora, que es, es una suerte de cambio en determinado momento de nuestro pasado. Bueno, plaga era toda aquella especie que nos atacaba y nos generaba perjuicios a nuestra producción. Pero eso, que está bien, no atendía una particularidad, que algunas de esas especies son especies nativas nuestras, son especies que forman parte de nuestro ecosistema y que por lo tanto, por definición, deben seguir siendo parte de nuestros ecosistemas, deben seguir formando parte, y el desafío está en cómo convivir con ellas para poder conciliar conservación de la naturaleza con producción. Lo que, la variante, lo que modifica un poco es ese otro concepto de especie exótica invasora, que hace referencia a muchas diferentes especies del reino vegetal, del reino animal, del reino de los hongos, que son especies exóticas, por lo tanto no nativas, pero además invasoras, tienen la característica de invadir. ¿Por qué invaden? Puede ser por diferentes razones, puede ser porque quien ocupaba su rol en el ecosistema original no existe más, porque, por ejemplo, lo hemos extinguido, entonces esa especie tiene la posibilidad de prosperar, o porque los predadores de esa especie no existen más, y además por características intrínsecas de esa especie o porque se reproduce muy rápido, o porque tolera muy diferentes condiciones climáticas, en fin, por la razón que sea, tienen esa capacidad de ser invasora, lo cual genera daños, sí, a la producción, por supuesto, pero no solamente daños a la producción, y eso me parece que era algo interesante a poder hablar a partir de esto del jabalí, y para eso es que vamos a estar con nuestro invitado de hoy, un tocayo, un amigo con el que en otro momento hicimos algunas cosas, es Gustavo Castro, sabalero, nacido en Juan Lacase, si bien vive en Montevideo desde hace muchísimos años, porque es profesor adjunto de Facultad Veterinaria en la unidad de pequeños animales. Gustavo, junto a otras personas, integra un equipo académico de un grupo que estudia el jabalí, lo estudia desde estas diferentes dimensiones, y tú anunciabas hoy más temprano, Romina, que hace pocos días se desarrolló un seminario que, si mal no recuerdo, creo que es el quinto seminario que se realiza en una serie de seminarios que hubo que cortarlos en la época de la pandemia, pero que son seminarios internacionales que tratan esta problemática del jabalí desde una visión muy amplia, abordando diferentes dimensiones de sus efectos, de la problemática que implica y de las alternativas o los caminos para gestionar el avance de esa especie, y ahí ya me estoy adelantando, existe un avance de esa especie en el país. Entonces, bueno, para poder hablar un poco de todo esto y darle énfasis en algunos aspectos en particular, es que estamos en comunicación directa con el tocayo Gustavo Castro. Gustavo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día, bueno, muchas gracias por el espacio y por difundir los trabajos nuestros. Tengo que hacerle una pequeña fe de ratas al tocayo. Yo no soy de pequeños animales, porque pequeños animales es la unidad que corresponde a las mascotas en facultad. Yo soy de animales de granja, perdona Gustavo, animales de granja. Que también son pequeños, pero la denominación de pequeño va para es las correcto, mascotas. Es exactamente. Correcto, perdóname. Bien. No, quedó subsanado. Gustavo. Y bueno, las gracias Sí, Robin. Te iba a decir, a ver, para entrar en el tema, quizás no todos lo tienen presente, ¿no? No todos los oyentes lo tienen presente. Repasemos, si te parece, cómo llega el jabalí acá a nuestro país. Tenemos que irnos a la estancia de Anchorena, ¿no? Exactamente, sí. Creo que ustedes en la charla que tuvieron con Jorge, él se explayó bastante en esto, pero es simplemente reiterar
Si bien hay reportes a mediados del 1700 de viajeros que notificaron haber visto cerdos silvestres, evidentemente esos eran cerdos domesticados que se habían escapado y se habían hecho silvestres. El jabalí, tal como lo conocemos de los dibujos, el jabalí puro, europeo, vamos a decir, lo trae justamente Aarón de Anchorena directamente desde el Cáucaso, según crónicas de la época, en su yate, a la estancia que hoy es la estancia presidencial, entre otros animales que después fueron denominados plagas y especies exóticas invasoras también. Ese es el jabalí tal cual nosotros lo conocemos, traído del Cáucaso directamente por Aarón de Anchorena. Después, por sueltas que pueden ser intencionales o por escapes, se distribuye a todo el país, llegando a Brasil, al río Yaguarón y al Cuareim, a finales de la década del 80. Y es una de las vías de entrada a Brasil, es justamente por Uruguay. Mira, te iba a preguntar cómo evolucionó, porque claro, es una especie además que tiene una capacidad, una gran capacidad y rapidez de reproducción, ¿no? Sí, sin duda. O sea, en cautiverio, el jabalí es lo mismo que el cerdo doméstico, taxonómicamente es lo mismo, es sus escrofa, desde el punto de vista, vamos a decir, de la clasificación científica. Es exactamente lo mismo. Es un animal que puede tener 2 crías al año, 10 lechones por cría, en el caso del cerdo doméstico. En el caso del jabalí son menos y puede tener 1 cría y media o 1 por año, pero encontrando buena comida y buen ambiente, puede lograr las dos pariciones por año y ese número de animales, ¿no? El jabalí, lo otro que hay que hacer una acotación es que nosotros hoy hablamos de jabalí y la especie de la cual se declara plaga nacional es el jabalí, pero desde el punto de vista de la genética, eso ya está estudiado por Bombardi, por García, algunos otros compañeros de la Facultad de Ciencia. Casi no existe el jabalí puro desde el punto de vista genético. Lo que nosotros tenemos hoy andando por nuestros bañados y nuestros montes es una cruza del jabalí original con el cerdo doméstico, o directamente el cerdo que era doméstico, que se escapó, se fue a los bosques y ahí, como decías vos, es un animal con una plasticidad y una capacidad de transformarse muy grande, ¿no? Si uno agarra un cerdo doméstico y mira un jabalí, el jabalí tiene mucho tórax, mucho tren anterior, pelos más largos, y el cerdo doméstico no. El cerdo doméstico, cuando se escapa, 1 o 2 meses después de estar libre, adquiere casi que las mismas características que ese jabalí. Nosotros, por ejemplo, en las fiestas del jabalí a las que nosotros participamos y vamos a tomar muestras, vemos jabalíes blancos o jabalíes a pintas, que evidentemente no es el jabalí original que no tiene esa coloración. ¿Qué es un seguro? Es para tus cosas. Si les pasa algo, te pagan. ¿Quién te paga? Surco Seguros. ¿Y qué cosas? La casa, el auto. ¿Quién más asegura en Surco? Los vecinos, sus cultivos del campo. ¿Y vos, abue? Seguro de vida desde mucho antes que vos nacieras. Se siguen sumando generaciones que confían. Cumplimos 30 años cumpliendo. Surco Seguros. Vos en lo importante. En Erro, brindamos soluciones, tecnología e innovación para toda la cadena productiva. Somos una empresa pujante que trabajamos arduamente en la alianza con las marcas líderes en el mundo para satisfacer las demandas del mercado actual. Erro, una empresa 100% familiar cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Ahora hay quien puede preguntarse, bueno, ¿y por qué le damos tanta importancia al jabalí? Claro, si es una especie exótica invasora es porque algún efecto genera, ¿no? Entre otras cosas, en la producción. ¿Cuál es la producción que se ve más afectada, Gustavo, por el jabalí? Bueno, eso también ha sido suficientemente estudiado. Los efectos que tiene el jabalí en la producción ovina, sobre todo, han sido suficientemente estudiados por el SUL, y es la producción más afectada. Otra es la agrícola, que también los cultivos, sobre todo de grano, de maíz, de soja, esos son los que más se ven afectados. Eso ha sido bastante estudiado desde hace tiempo, y creo que Jorge también se explayó en eso.
Lo que sí no ha sido muy estudiado, no había sido muy estudiado, y eso un poco era lo que llamaba la atención, eran los daños que el jabalí puede ocasionar como agente de enfermedades, ¿no? Eso es lo que justamente el grupo nuestro ha empezado a estudiar desde hace ya una década. Eso es principalmente lo que ocasiona el jabalí o los cerdos asilvestrados. A ver, profundicemos en eso, que me parece interesante. Gustavo Gariboto, ¿ibas a decir algo más? Sí, no, iba a hacer un comentario que en línea de lo que menciona mi tocayo, y yo lo decía al principio, están los daños en la producción. Cuando ahora recién Gustavo decía, el SUL es el Secretariado Uruguayo de la Lana, que es un organismo directamente involucrado directamente sobre el rubro ovino. Ahí hay afecciones, hay problemáticas también en la producción cerealera, básicamente, o de cultivos extensivos. Pero yo quiero también traer, Gustavo, te lo doy también como pie, que los problemas no son únicamente en la producción, inclusive desde el punto de vista sanitario, pero hay una afectación también al ecosistema natural. Es decir, cómo ese jabalí, por ser una especie exótica, por ser una especie exótica invasora, él no solo se alimenta de los cultivos o de las producciones nuestras, sino que se alimenta y por lo tanto genera perjuicios a mucha fauna nativa, por ejemplo, y eso son esos el tipo de problemas más macro, más grandes que podemos tener, además de lo que tú vas a mencionar ahora de ese aspecto fundamental de los aspectos sanitarios como vector, no solo para los animales, sino también para el ser humano. Sí, sin duda, obviamente que no es una especie que está en un compartimiento estanco, vamos a decir, ¿no? Está en contacto con otras especies silvestres, el mismo daño que le produce a las especies productivas se lo puede causar a esas especies silvestres, por ejemplo, con el consumo de huevos de aves, osando lugares, osando praderas, consumiendo especies vegetales nativas que no pueden volver a nacer. O sea, todo lo que puede producir una especie de gran porte que es omnívoro, que quiere decir que come una gran gama de alimentos, como también lo es el cerdo doméstico, y que no tiene enemigos naturales, como vos bien lo decías, porque nosotros acá no tenemos ni felinos ni carnívoros de gran porte, que como puede haber en Europa, el lince o el lobo, o en otros lugares como puede ser el jaguar, que tampoco dan abasto, porque ya vemos que en Brasil el jabalí entró, se difundió, y también es una especie exótica. O sea que no está solo y se interrelaciona con las otras especies, causa el mismo daño en esas especies silvestres y en los ecosistemas que causa con las especies productivas, de la misma forma que lleva y trae enfermedades desde el medio silvestre al medio productivo, y ahí en el medio está el hombre. ¿Y qué tipo de enfermedades? ¿Cuáles son las afecciones más recurrentes? Bueno, nosotros hemos hecho un estudio, como yo les había comentado, empezamos en el 2011, yendo a las fiestas del jabalí, que son eventos de caza, en donde se nuclean los grupos de productores, se juntan varios productores un fin de semana, realizan cacería y después vuelven a un lugar determinado en un momento de una hora predeterminada. Nosotros ahí es cuando extraemos las muestras. Y después tenemos convenios de trabajo con la Asociación Nacional de Cazadores del Uruguay, que ellos cuando salen de cacería, independientemente de la fiesta, nos consiguen esas muestras que pueden ser sangre, que puede ser músculo, que pueden ser diferentes tipos de órganos. Nosotros hemos hecho la evaluación de más de 20 enfermedades que afectan al cerdo, y hemos detectado 16 en los jabalí. Todas las enfermedades que nosotros detectamos en los jabalí están presentes en el cerdo doméstico. Y bueno, hay algunas que son de importancia económica y hay otras que son de importancia zoonótica. Por ejemplo, hemos testeado fiebre aftosa, que dio negativo, hemos testeado peste porcina clásica, triquina, que es un parásito que se transmite por la carne al ser humano con el consumo de carne cruda o insuficientemente cocida, y ha dado negativo. O sea, por lo menos en las enfermedades más importantes desde el punto de vista económico para el resto de la producción, y en las enfermedades de transmisión al ser humano, no hemos encontrado en el jabalí muchas de esas enfermedades. Pero sí es importante saber que, por ejemplo, hemos encontrado leptospirosis,
que también es una zoonosis, hemos encontrado toxoplasmosis, hemos encontrado hepatitis E, que son enfermedades que se transmiten al ser humano, ya sea tanto a los cazadores que están en contacto con los animales, a los propios perros que también están en contacto con los animales, o a la gente que consume la carne de jabalí, porque todo lo que se caza en nuestro país, todos los fines de semana y en todas las fiestas de jabalí, se consume, no se desperdicia nada. Entonces, si bien de repente no tenemos notificaciones de casos en seres humanos, las condiciones están dadas para que las enfermedades puedan darse. Entonces, eso es lo bueno de estudiar las enfermedades y de saber qué enfermedad tiene cada tipo de animal. Gustavo, el otro Gustavo. Sí. Ahí en lo que mencionaba Gustavo, yo creo que este tipo de estudios, y a mí me parece importante destacar que es la Universidad de la República, junto a otros actores y desde un punto de vista académico, desde hace muchos años está estudiando esto, y es muy importante poder tener este tipo de información. Como bien señalaba Gustavo, no han habido reportes de ese tipo de enfermedades que hayan habido zoonosis, lo cual no quiere decir que no los pueda haber. De hecho, efectivamente, hay un riesgo y no es un riesgo lejano, no es un riesgo remoto de posibilidades de que se generen enfermedades, sí, zoonosis y transmisiones de esos cerdos a seres humanos, y eso yo creo que es algo que hay que de alguna manera dejarlo anotado y también tomar la precaución a esa cantidad de personas que cazan y que consumen la carne de jabalí, tener presente que existe un riesgo latente y que no es un riesgo menor, no es un riesgo lejano de posibilidad de contraer algún tipo de enfermedad. Hay muchos trabajos en Uruguay, hay también muchos trabajos en Brasil. En el Embrapa de Brasil hay trabajos académicos muy, muy sólidos, muy serios, que alertan del riesgo del consumo de esa carne por las enfermedades. Y quiero agregar otro aspecto. También tenemos que tener presente que en función de que el jabalí es una especie omnívora y por lo tanto también carroñera, es probable que ese jabalí pudo haberse alimentado en el momento previo a que sea sacrificado por un cazador, en fin, por lo que sea, de algún animal que haya muerto contaminado por algo, con residuos químicos. Sí, hay una cantidad de cosas que van a estar en la carne de ese animal. No nos va a matar ese día, lo vamos a comer, lo comemos en chorizo, en lo que sea, no nos va a matar ese día, pero sí la acumulación de eso, de un animal que no conocemos de qué es lo que se alimentó antes, pero que sabemos que se pudo haber alimentado de animales que hayan muerto intoxicados hasta por un veneno, para poner animales de producción o animales de la fauna nativa. Se alimentó de eso, nosotros lo matamos al día siguiente, y en la sangre y en la carne de ese animal existen residuos de esos químicos, y por lo tanto esos residuos pasan también a nuestra dieta, a nuestra alimentación, a nuestro cuerpo. No es generar alarma, pero sí es tener presente ese fenómeno y no esa cosa que a veces tenemos, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, no pasa nada, pero sepamos que esos son riesgos que ocurren y que están presentes. Yo creo... Sí, dale. Sí, perdón. Dale, Gustavo. Creo que tocaste un tema importante, que es el de los residuos que puede haber en la carne de esos animales. Ese es un ámbito de estudio en el cual nosotros todavía no hemos incursionado, porque los estudios para detectar residuos en carne son costosos. Son bastante costosos para los animales de producción. Aquí en Uruguay hay un Programa Nacional de Residuos Biológicos, y el costo para realizar las detecciones es bastante elevado. Por lo tanto, nosotros todavía no hemos incursionado en esos estudios. Sí tenemos pensado hacerlo a futuro, porque es algo que se viene, y es algo que también se debe saber. Y lo otro que quería remarcar de lo que había dicho el tocayo, es que tal vez con todo el tema de la pandemia y de otras pandemias que ha habido, cada vez se le está dando mayor importancia a lo que son los ciclos de las enfermedades en la vida silvestre. Como que ya estamos dejando de pensar en las enfermedades como que solo se producen a nivel de los animales domésticos o se pueden transmitir al hombre, sino que en la naturaleza y con el avance del hombre a los medios en donde viven especies silvestres, es lógico que
la interacción con esos animales sea bidireccional, ¿no? Que uno lleve cosas, pero también se traiga cosas. Entonces, con todo esto de la pandemia del coronavirus, se ha puesto en relevancia la importancia del consumo de las especies silvestres, los mercados en donde se venden animales, el consumo de la carne de caza. Todo eso se ha puesto de manifiesto y me parece que es muy importante y es a tener en cuenta de aquí en adelante. Mira, tengo entre los mensajes de los oyentes, Silvia mandaba cuando empezamos la charla, decía, y qué rico es el chorizo de jabalí. Y después ahora pone, ay, qué horrible, no había pensado en eso, ¿no? En lo que podía quedar en la carne. Así que es un punto bien interesante. Tenemos que ir cerrando, pero te pido, Gustavo, brevemente, si te parece, a ver, que sabemos que es una especie que se puede cazar claramente, ¿no? Ahora, ¿cómo deberíamos, hay algún cambio que se debiera instrumentar en cuanto a eso? ¿Cómo abordar la problemática que genera el jabalí como especie exótica invasora? No, yo creo que hoy incluso los países avanzados que tienen lo que sí, vamos a decir algo medio depresivo, que es muy raro lugares donde se haya erradicado la especie exótica invasora, a no ser islas, ¿no? O territorios bastante delimitados. Es muy difícil. Hay alguna experiencia en una de las islas de las Galápagos que lograron erradicarlo, pero el resto, lo único que se puede lograr es un control de esa especie. Y hoy por hoy, la forma más eficaz es la caza en sus diferentes modalidades. La caza genera siempre algún conflicto, depende de cómo sea, si es con jaula, si es con perros, pero lo que sí es el modo más efectivo de control es ese. Y obviamente que esto tiene que ser un trabajo mancomunado, ¿no? Tiene que haber necesaria la participación de organismos oficiales y de los cazadores, que son los involucrados y que son los que de última van a ser los que van a realizar la tarea, porque ninguno de los organismos oficiales que puede tener injerencia, ya sea el Ministerio de Ganadería o el Ministerio de Ambiente, solos van a lograr el control. Ya la erradicación ni la mencionamos, pero el control de esa especie. O sea que yo creo que la caza es el método más eficaz, lo que sí tiene que implementarse a gran escala y con un trabajo bastante coordinado. Esto creo que lo habló, exactamente, lo habló muy bien Jorge. Jorge Gravino. Sí, eso mismo, Gustavo, y un poco para ir cerrando, yo creo que el mensaje final sobre esto es, el país sobre esto ha hecho, viene haciendo mucho. La clave está en un manejo integrado, y yo no puedo evitar mencionar que cuando Gustavo habla de la caza, está hablando no solo de la caza del cazador deportivo, sino métodos de control poblacional de esas especies, que es también por metodologías de caza, pero quiero dejar claro, y puede ser polémico, así como es polémico hablar de la caza y defender la caza de una especie exótica invasora, hay que comprender que es el caso en el que no debiera haber dudas de que efectivamente lo que hay que hacer ahí es controlar esa población, pero también digo que no es suficiente con la caza clásica del cazador que sale con perradas, cuchillo o un fusil a matar jabalí. Es un control poblacional integrado de esa especie que involucra otras formas de captura, otras formas de caza, donde no solo se mata el trofeo, no solo se mata el macho, sino que se mata la hembra, o se captura la hembra, se captura la piara, y se hace un control, además de otro tipo de protecciones que podemos tener de tejidos, mallas, eléctricos, como productores cada uno de hacerlo. Y eso exige un nivel de coordinación, implica un nivel de inversión también, que bueno, hay que poderlo pensar en clave de eso. Lo dije muy rapidito porque sé que estamos pasados de tiempo, así que vuelvo a vos, Romina, para terminar con la conexión de hoy. A los dos, Gustavo, muchas gracias. Gustavo Castro, nuestro invitado hoy, veterinario, se desempeña como profesor adjunto de la Unidad Académica de Animales de Granja, la Facultad de Veterinaria, y es coordinador del proyecto del grupo ProHab, Proyecto Jabalí de la Universidad de la República. Así que a ambos, gracias. Gustavo Gariboto, nos reencontramos dentro de 15 días. Gustavo Castro en cualquier momento. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, que pasen bien. Saludos, tocayo. Nos vemos, chau, chau. Conexión Interior es una presentación de Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo, y
Surco Seguros, en sus 30 años, vos en lo importante.